Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Sí, señor. Muchas preguntas llegan por todas partes y esta está muy interesante como todas. Dice, pastor, Dios lo bendiga. Si una de las partes no quiere iniciar el proceso del tribunal eclesiástico, entonces, ¿qué se puede hacer? La otra parte puede iniciarlo. Solo. Claro. Porque no puede ser que por la decisión de una persona se trunque el bienestar del otro. Es más, acaba de salir una ley en Colombia donde las personas que antes debían de esperar 2 años, según un fallo de la Corte Constitucional, para iniciar un proceso de divorcio, ya eso es pasado. La nueva ley dice que puede hacerlo él solo o ella sola, sin el concurso del otro. Y en el campo de lo que es el tribunal eclesiástico, pues la persona que se siente afectada puede acudir al tribunal eclesiástico. Ahí hay unos requerimientos, él debe de buscar la forma de reunirlos y entonces ya el tribunal eclesiástico iniciará el proceso. ¿Que llamarán a la otra parte? ¿La llamarán? Ah, no, claro que sí, lo van a llamar y van a tener un despliegue con la red de familia, porque pues si algo le interesa a la iglesia. Pero yo creo que en cuanto a la ley eso va a traer muchas consecuencias, porque si una persona disgusta, después de que les pase la ira y todo esto, ya van a reflexionar, ¿sí? ¿Y va a ser muy tarde? Exacto. La persona la por ley, sus impulsos. que va a ser muy Exacto. rápido. En cuanto a la ley, pero hermano En cuanto Diego, a la pero nueva ley. Sí, en ya cuanto por a el la nueva Congreso. ley, pero es que como el matrimonio es por la ley, dice la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, yo creo Problema. que ahí lo que debe de pensar muy bien las parejas, porque mire que si usted se detiene por un momento, de pronto hasta trae un mensaje positivo, ¿no? Yo recuerdo que yo di una conferencia que la titulé Sacando de lo negativo lo positivo. En términos generales esa ley es negativa, Claro. pero puede haber algo positivo. ¿Cómo qué? Las parejas antes de precipitarse a tomar una decisión deben de pensarlo 2 veces, porque no puede ser que por una locura de momento echen a perder un trabajo Por impulsos. de muchos años. Yo creo que también le envía un mensaje indirecto al individuo a que no corra, que vaya despacio, Sí. que no todo en la vida es romper, acabar, terminar. Hay que buscar soluciones, ¿ya? Y creo que eso es muy importante. Entonces, la parte positiva es que todos los que tengan un problema deben de pensarlo 2 veces, No apresurarse. porque en una decisión Sí. se puede perder demasiado, que aunque de hecho el solo pensar en un divorcio ya es muy complejo. Muy complejo. Sí, señor. Siga. Pastor, sería tan amable de explicarme en Génesis capítulo 29, donde la Biblia habla sobre Raquel. No más. Vamos a ver, no, pues es que es complicado. Sí, Porque si es lo que es- quiere saber, sí. Sí, pero Que la Biblia habla en el capítulo 29 sobre Raquel. Sí, Jacob sirve a Labán por Raquel. es el matrimonio. Sí, señor. ¿Será eso solamente? Sí. No sé. ¿Qué querrás saber? ¿Por qué le habrán dado a Que la vuelva a otra? hacer la pregunta bien específica. Sí, ¿cierto? claro que sí. Sí, que especifique mejor la Sí, pregunta. porque pues Hay muchas es muy cosas. general Claro, muy general. y nos tocaría ponernos a leer todo el capítulo y explicarlo todo y es complejo. Sí, ¿qué es lo complejo. que quiere saber? Amén. Pregunta acá el oyente, pastor. En el mundo católico beatificó a Gregorio Hernández. ¿Quién actúa en esos supuestos milagros? Voy a ser objetivo y lo voy a hacer a través de la Biblia. Si usted lee el libro del Éxodo, usted encuentra milagros hechos por Moisés y Aarón, pero también milagros hechos por los hechiceros de Egipto.
aunque hacían ambos milagros y eran idénticos, había una diferencia. La procedencia. Entonces, alguien me pregunta a mí, el caso de este señor llamado Gregorio Hernández, que entre otras cosas es el caudillo del espiritismo, que ya de hecho es censurado por Dios en su palabra. El espiritismo es censurado por Dios. Pues simplemente hay que decir, o más bien pensar de dónde proceden los milagros. ¿Que Gregorio Hernández hace milagros? Sí. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13 que la bestia política que sufrió la herida de muerte y vivió, no es ni siquiera la religiosa, es la bestia política que va a hacer, por ejemplo, cosas increíbles, que su imagen hable y mande matar a los que no se sujeten a las decisiones de él. Y esta investidura la recibirá a través de la bestia Cordero, que es el sistema religioso, que con señales, maravillas y milagros, prodigios, hará que el mundo entero crea que es de parte de Dios en un tiempo de oscuridad como será la semana 70 de Daniel. Jesús habló y dijo que el sistema satánico en los días venideros engañará inclusive aún a los escogidos. Pablo, escribiendo en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, hace alusión al hombre de pecado, al hijo de perdición, el cual tiene facultades supremamente interesantes, pero que desafortunadamente su procedencia es del mal. Entonces, el hecho de que un hombre que tiene compromisos con los Illuminatis, como es el Papa, porque yo no sé si la gente sabrá, pero los Illuminatis son una realidad y tienen influencia en la política y en la religión, a tal estado que deciden inclusive lo que será el futuro de la tierra desde el ámbito político y religioso. Sí, eso es toda una realidad. Esa es una realidad. Y el Papa es miembro de eso. El Vaticano es miembro de eso. Incluso estaba leyendo esta semana que Vaticano viene de Vatica. ¿Ves? Y su fondo es supremamente oscuro, perverso, corrompido y malo. La verdad, el hecho de que el Papa diga que Julano es santo, eso no quiere decir que sea santo. Que Julano hizo milagros, yo puedo creer que los hizo, claro que sí, pero eso no es igual a que sea de procedencia divina. Hay que establecer la diferencia de dónde vienen los milagros. La procedencia. Porque lo más parecido a lo verdadero es lo falso. ¿Y a quién no le han metido un billete falso? A mí me han engañado con un billete falso, creyendo yo que es real. Y resulta que es falso. El problema es la procedencia. El uno viene del Banco de la República. Sí los hay, ¿cierto, pastor? ¿Cómo? Sí los hay. ¿Qué? Los milagros. ¡Claro! Vienen de parte de Dios. Pero alguien fue a Buga arrodillado ante un ídolo y dice que se vino con el problema solucionado, fue a Monserrate. Exacto. O fue a Chiquinquirá, yo qué sé. Claro que sí. Pero lo que hay que tener en cuenta es la procedencia. Sí, sí. ¿Cuál era la diferencia de la procedencia de los milagros en los días de Moisés y Aarón y de los hechiceros? Pues que la de Moisés y Aarón, su procedencia era de Dios. La procedencia de los hechiceros era del abismo de Satanás. Es decir, que podríamos decir que el demonio y sus súbditos tienen cierta habilidad o cierto poder. Les es permitido hacer maravillas y milagros para engañar a todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad, sino que se envanecieron en injusticia. Dice la Biblia, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y sean condenados. Eso es lo que dice la Biblia. No obedecieron a la verdad. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay que aclarar, creería yo, que en sí no es... Aclaramos, no es un ataque. Sí, no.
no es un ataque. Nos están preguntando, estamos respondiendo. No es José Gregorio. Y lo hacemos con argumentos históricos, con argumentos reales, con argumentos bíblicos. Sí, pastor, porque toda persona es libre de creer en... Claro, uno puede creer. No estamos lo que diciendo quiera. que es directamente el Señor es Gregorio el que actúa, sino No. los demonios los que actúan. Y no, Claro. no es ser el que dicen, porque la historia dice que visita, ¿no? Que visita a los enfermos. No es ser el que visita, sino los demonios. La Biblia dice que los muertos nada saben, ni Exacto. tienen más paga por su trabajo, su Exacto. odio y su El que se amor murió, son se puestos murió en y el ya. olvido. Se murió y está en tormento. Es mejor perro vivo que león muerte, porque los que viven saben que van a vivir, a morir, los muertos nada saben. Amén. El tal tipo Gregorio sí existió, ese está esperando la resurrección. Exacto. Y seguramente que se fue con una conciencia muy afectada de lo negativo. Señor. Muy bien. Ana Mercedes. Pastor, ¿el diácono tiene límites para estar en el servicio? Pues hay diáconos que llevan más de 17 años y no los mueven, siendo una iglesia de más de 400 hermanos. El reglamento interno de la Iglesia Sí. Pentecostal Unida de Colombia dice que son 5 años máximo. ¿Ya? Máximo, según el reglamento interno. Recuerden, toda regla tiene su excepción. Sí. Entonces puede darse Ah, claro. que el pastor, porque los pastores sí no los dejan más de 10 años, puede darse que el pastor ha visto comprobada fidelidad en ese diácono y considera que no es pertinente sacarlo y lo deja ahí. Pero claro que sí hay una norma que dice. Ahora, ¿qué debería hacer el pastor en ese caso con un diácono de todos esos años? Que viéndolo bien tampoco es saludable. Él puede ser un gran creyente y todo, pero Es a un veces, problema, a veces las personas cuando se les confía demasiado se convierten en amos, dueños y señores. Y eso lo ve usted hasta en un empleado de su empresa. Si a mí me sucediera eso, yo retiraría cuando llegue el fin del año a ese diácono, no lo suspendería a la mitad tampoco, y mucho menos sabiendo que es una persona de Dios. Pero en diciembre, que sea en los nombramientos, yo lo retiraría y nombraría otro en su lugar, dependiendo del desarrollo del reemplazo de este. Yo optaría por dejar al que entró o le daría en el otro año para que comience de nuevo esa persona que yo considero que es fiel, que es leal. Es que para diácono no sirve cualquiera. Uy, sí. Hay muchos que quieren serlo, pero no puede ser cualquiera un diácono. Un diácono debe tener o reunir los requisitos que menciona Pablo en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, que ¿Cuáles son son, los mismos requisitos. Díganos. No, pues véalos aquí, yo se los voy a leer. Qué pena, la gente dice que yo soy muy... No, pero No, es que está explíquenos, bien. porque es bueno uno saber. Y la audiencia que está Mientras el hermano escuchando. Carlos busca ahí, es importante y tiene una ventaja esa congregación, son muchos creyentes, como 400, una congregación grande en donde el pastor puede observar muchos perfiles. Una congregación pequeñita donde de pronto no hay muchos bautizados o muchos sellados con el Espíritu Así es, Santo, sí. ahí se complica un poco la situación. Los diáconos asimismo deben de ser, estoy leyendo capítulo 3, verso 8 de la primera de Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3, verso 8. Mire los requisitos para diácono. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez. ¿Qué quiere decir sin doblez, pastor? A mí me gusta que me desmenuce todo bien. Pues, pero yo lo hago, yo entiendo, pero para que yo sé que hay mucha gente que está escuchando y está viendo el programa. Está diciendo que sea una persona bien ubicada en sus convicciones cristianas, en su lealtad, en sus valores, que así como es en la iglesia, sea en la casa, que lo que se trata dentro de la administración de la iglesia no tiene por qué exteriorizarse a nadie, que no puede ser que con el pastor se está riendo Exacto. y luego va y lo escarnece ante los creyentes. Una persona sin doblez. Exacto. Dice,
no dado al mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, porque puede darse de que teniendo la posibilidad de manejar los recursos de la iglesia, Señor. en un momento determinado sienta lo que sintió Judas. Claro. Entonces, y yo como pastor tuve una vivencia en una iglesia donde el diácono que llevaba como 20 años ahí, pues era el que manejaba todo y desafortunadamente extraía de los recursos que eran de la iglesia para su propio beneficio. Entonces por eso es que se le hacen esas exigencias. Que guarde bien el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces se ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y a las mujeres les dice, las mujeres que quieren ser diaconisas, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una mujer y que gobierne bien sus hijos y su casa, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Amén. Ahí están las exigencias Amén. para el diácono. Amén. Entonces puede darse que en una iglesia, como la que mencionan, tienen un diácono que tiene 15 o 20 años, yo qué sé. Pero puede ser de que el pastor que llega descubre que es un excelente cristiano. Yo he sido pastor en algunas iglesias donde no he cambiado los diáconos, porque son personas íntegras, personas fieles, personas leales. ¿Ves? Y el pastor necesita rodearse de ese tipo de personas. Claro. Ahora, eso no es igual a que el hermano que se va del diaconado es porque fueron... No, de pronto el pastor miró otra cualidad que requiere dentro del diaconado. Y entonces por eso no se cambian todos los diáconos a la vez. Han habido lugares donde cambian todos los diáconos a la vez. Han habido lugares donde el pastor ha suspendido un diácono en la mitad del ejercicio. El diácono es ejercido por un año y puede ser renombrado cuantas veces hasta 5 años. Pero vamos a suponer que hay un diácono que a toda hora genera controversia, malestar, daña la conciencia de la iglesia, vive en contravía de su pastor, cuando debe ser el coequipero de su pastor. El pastor tiene la potestad, según el reglamento interno, de retirarlo, decirle, venga hermano, a mí me tocó una vez decirle a un diácono, venga hermano, ¿usted es mi coequipero o usted va a ir en contravía? ¿O es mi juez? Dígame la verdad. Porque si usted va a seguir así, no podemos trabajar. Claro. No podemos, porque los diáconos son responsables de la buena marcha de la iglesia. Entonces, un diaconado dividido, pues imagínese qué le transmitirá a la iglesia. Difícil. Es muy complejo. Muy difícil. Sigamos. Sí, señor. Muy bien. Pregunta acá el oyente. Pastor, el apóstol Pablo dice que desearía que todos fueran como él, pero cada uno tiene su don. ¿Se refiere al don de continencia o resistencia? ¿Qué significa esa parte cuando dice que él desearía que fueran como él? Que se quedaran solos. A ver, las personas, eso está en el capítulo 7, las de Primera de Corintios. Las personas hablamos en el momento o circunstancia que estamos viviendo. Entonces, se cree que Pablo tuvo una experiencia no agradable en su matrimonio. Pablo fue casado, él fue miembro del Sanedrín y el principal requisito era ser casado. Parece que no tuvo una experiencia buena. Ahora que crea el Evangelio, tiene un encuentro personal con Dios, supongo que ya también está maduro. Y entonces aquel amor eros no es tan funcional. Y resulta que le escriben la primera a los Corintios y en ella le dicen
pues que hay un problema serio de matrimonios allá, conflictos entre las parejas que siempre fueron, siempre son y siempre serán. ¿Ya? Todo porque el hombre no ha podido poner en práctica 4 letras. Algún día se las digo. Y resulta de que ante lo que le escriben a él, él dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Me gustaría que todos se quedaran como yo. Y coloca ejemplos. El que está solo tiene cuidado de las cosas de Dios, pero el que está casado de cómo agradar a su mujer. Lo mismo dice de la mujer. La niña que está soltera, que es virgen, tiene cuidado de cómo agradar a Dios, pero la casada de cómo agradar a su marido. ¿Ves? Eso pasa en el momento que él lee la carta sobre el matrimonio que le han enviado. Pero en el capítulo 9, Pablo cambia de pensamiento. Tal vez está en un episodio de soledad, yo qué sé, de ausencia de algunas cosas que son importantes, posiblemente enfermo, yo qué. Y ve a una hermana que le llama la atención. Y como ya tenían la experiencia de que él decía que qué bueno estar solo, pues ellos se extrañan de que ahora esté pensando en una mujer para que sea su esposa. Entonces él tiene una reacción muy interesante. Dice, solo Bernabé y yo no tenemos derecho a traer una hermana como esposa, como todos los apóstoles y los hermanos del Señor. En el capítulo 7, él pensaba que sería mejor quedarse solo. En el capítulo 9, las cosas han cambiado, las circunstancias, y él dice, venga, creo que vale la pena tener una esposa. A lo mejor ahorita no me vaya tan mal como me fue cuando era inconverso, ¿cierto? Por eso es que las personas tienen que medirse para hablar. Nosotros tuvimos un caso de un creyente que condenaba a los hermanos que planificaban, y que dónde está la fe, y que la Biblia dice, en el momento que él estaba soltero y no tenía hijos. Pero tuve la oportunidad de casarlo, y al año ya tenían un hijo, y pasaron los 2 años y no venía más, 3 años y no venía más. Entonces yo lo llamé, le dije, venga, ¿qué pasa, hermano? Que usted no está cumpliendo el Génesis. ¿Recuerdas? El Génesis dice, creceos y multiplicaos. ¿Qué pasa? Pero yo no lo hacía con el ánimo de incentivarlo a que tuviera más familia, sino a que se diera cuenta que esos juicios que uno hace, según la circunstancia, mañana a uno le toca echarlos para atrás. Sí. Y yo se lo digo como pastor. Yo he tomado decisiones administrativas en la iglesia en un pasado que hoy no las tomaría. ¿Por qué? Porque la vida es una escuela. Ajá. Y uno todos los días está aprendiendo. Sí. ¿Está claro? Entonces parece que las circunstancias del apóstol han cambiado. No se estaba refiriendo al don de continencia ni de resistencia. Simplemente él pensaba que sería bueno el individuo quedarse sin compromisos para así poder cumplir una misión a plenitud sin ninguna restricción. Porque cuando el hombre es soltero, hay una vigilia, se puede ir. Hay un ayuno de semana, se puede ir. Hay una campaña evangelística de 1 mes, se puede ir. Pero si está casado y tiene hijos, esa mujer y sus hijos comen. El mismo apóstol dice, ¿no? Ahora tiene que pensar en Claro. las cosas terrenales. Entonces ahí es donde las cosas cambian. Y es en razón a eso a que él plantea la inquietud. Amén. Muy bien. Pastor, viene una pregunta taquillera, creo yo. Si un cristiano que está enfermo, entre paréntesis, pastor, y no es sano, ¿cómo puede pregonar que Cristo sana? Bueno, Pablo estaba enfermo y era apóstol. Tenía problema de salud. Timoteo era pastor y el superintendente de todas las iglesias en Éfeso y tenía un problema estomacal. ¿Quién dijo que por ser pastor no me puedo enfermar? Claro. O cristiano. ¿Quién un dijo? cristiano, No, es que normal. están preguntando, están aludiendo al pastor.
Y yo lo digo porque a mí me pasó en una iglesia. Yo tenía un problema de bronquios. No olvido esa iglesia. Y a las 6 de la tarde llega un hermano invitándome para un evento en el campo. Uy, sí. Pero ese día me han aplicado 4 inyecciones para yo poder respirar. Y entonces yo le dije que pues que estaba enfermo. ¿Y dónde está la fe? Sí. O sea, a la gente se le ocurre pensar de que por ser pastor ni se cansa. Sí, o por ser cristiano, que una Sí. persona no se va a enfermar. Que no se va a enfermar. Seguimos siendo humanos, 100%. A Mercedita le dijeron, ¿el pastor come sancocho? Lo que más come. Entonces uno se... El pastor no, come. No, la gente debe entender que el pastor es una persona igual a todas, que tiene una investidura a través de la cual él ejerce un ministerio. Pero eso no lo exceptúa del frío, del calor, del dolor, de la alegría, de la tristeza, del verano, del invierno, de la abundancia, de la escasez, de estar arriba, estar abajo, ser amado, ser odiado, Claro. ser honrado, ser perseguido. Yo he vivido todo eso. ¿Y entonces qué? ¿No puedo predicar el evangelio? No, yo creo que a quienes hacen No se enoje, pastor. esas preguntas... Realicémoslo, pastor, un creyente, un creyente. No, es que la pregunta le están haciendo es a un pastor. Y yo sí quiero que más bien consideren al pastor. No olvido yo a la iglesia de la Victoria, Bogotá. Cuando yo llegué a Bogotá, sin ropa adecuadas, sin cobijas apropiadas, era increíble cómo los hermanos me llamaban y me decían, pastor, abríguese bien, que no se vaya a enfermar. Pastor, no vaya a salir, que hoy va a ser lluvia. Oiga, La iglesia que piensa en su pastor. pero claro, esa iglesia es inolvidable. Una iglesia que yo realmente amo con todo mi corazón. Entonces, hombre, no, valoren a su pastor, busquen de que no se enferme. Pero si se enferma, es apenas parte normal de la vida. Apenas la parte del proceso. Amén. Dice acá el oyente, pastor, Dios lo bendiga. Pregunto, ¿puede un ministro de la IPUC hacer ceremonia de matrimonio a una pareja inconversa en un recinto particular que no sea el salón de predicación? No puede hacerla. Si el pastor hace una ceremonia a una pareja inconversa, él está en graves problemas. Puede ser sujeto de llamado de atención, de disciplina e inclusive de destitución. Eso debe quedar claro. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un acuerdo con el Estado, donde el Estado se compromete a respetar las decisiones internas de la iglesia a través de las autoridades competentes. Pero cuando un pastor se sale de esa norma, está exponiendo a la iglesia a una situación muy compleja, porque mañana puede aparecerle una pareja Claro. homogénea, decir que les haga la ceremonia, y si él no se las hace, lo pueden demandar, y entonces entramos en un problema no del pastor, sino de la iglesia como tal. Por eso el pastor no puede hacerle ceremonia a divorciados que no tengan el aval del tribunal eclesiástico. El pastor no puede hacerle ceremonia matrimonial al uno creyente y al otro no creyente. El pastor no puede hacerle ceremonia a una pareja inconversa. Eso debe de quedar claro. El reglamento así lo dice. Amén. Pastor, desde Italia le escriben y le dicen, quiero hacerle una pregunta, pastor. ¿Satanás es siervo de Dios? Sí. ¿Y dio permiso para tentar a Jesús? Gracias. A ver, la pregunta tiene dos aspectos muy importantes. La primera es fácil de resolver porque Jesús mismo le dijo a Satanás, al Señor tu Dios honrarás y a Él solo servirás. Eso se lo dijo Jesús a Satanás cuando Satanás lo tentó. Hasta ese momento, Satanás no sabía quién era Jesús. Él pensó que era un hombre superdotado, pero que no era
Dios. Prueba de eso, que un día Jesús, cansado, se ha acostado a dormir en la barca y el enemigo le ha levantado una tormenta. Finalidad, ahogar a Jesús. Porque el diablo sabía que sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay remisión de pecados. Si este tipo, Jesús, se muere aquí ahogado, no hay nada. No hay nada. Entonces, Satanás hasta ese momento ve en Jesús lo que vieron los israelitas y lo que vieron los apóstoles hasta después de la resurrección, donde Jesús les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Porque hasta el capítulo 24, verso 45 del Evangelio de Lucas, Jesús era un gran caudillo, Jesús era un gran líder, Jesús era un gran revolucionario, según la visión del mundo de entonces. No era lo que es para ellos. No era lo que Jesús es para los discípulos después de la resurrección. Es por esa razón que se da ese pasaje del capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. ¿Está Amén. claro? Sí, señor, muy claro. Pregunta nuestro oyente, pastor, Dios lo bendiga. Resulta que llevo meses buscando el bautismo del Espíritu Santo para hablar en nuevas lenguas. He estado en súplica constante, tengo un deseo muy grande, pero no sucede nada, pastor. ¿A qué se debe o qué debo hacer? A mí me quedaría muy mal ponerme a hacer juicios. ¿A qué se debe? Ya entonces yo entraría a hacer lo que hacen los que no saben dónde están parados. Le hace falta oración. Cuidado, está en pecado. Tiene que hacer ayuno. Vaya, fórmulas de los hombres. ¿Qué le diría yo a este bendito y santo cristiano? Con el cual me solidarizo y espero que su ansiedad, su deseo sea satisfecho por Dios. Solamente le voy a pedir una cosa. No más. Que crea lo que dice en San Juan, capítulo 7, el verso 38. ¿Y qué dice allí? Leamos desde el verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Punto seguido. El que cree en mí, como dice la Escritura, esa es la mejor fórmula. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. La única fórmula para ser lleno del Espíritu Santo es creer como dice la Escritura. No sea sujeto de juicio de quienes no tienen conocimiento, que siempre ubican a las personas que tienen una necesidad como tal. Hermano, pues haga una reflexión. A lo mejor usted no es fiel. A lo mejor a usted le hace falta oración. Mírese para adentro a ver qué pasa, porque jueces sí hay. Pero nadie conoce al hombre mejor que el Espíritu del hombre. Y nadie conoce a Dios mejor que el Espíritu de Dios. Entonces yo lo único que puedo decirle bíblicamente es que crea como dice la Escritura. Las expresiones externas del Espíritu Santo, como son lenguas y funcionalidad de dones dependiendo del lugar y circunstancias, Él las hará en el momento que las requiera y no simplemente cuando yo piense y crea que tiene que ser. Que también puede haber ahí un vacío en la estructura espiritual y doctrinal del cristiano. ¿Ya? Entonces usted lo que debe de hacer es creer como dice la Escritura. Yo creo lo que Dios dice. Voy a esperar en Él. Voy a hacer lo que tengo que hacer como cristiano. Ser fiel a Dios. Ser íntegro. Creer como está escrito.
Despreocúpese de lo demás. Porque la Biblia dice que el que cree como dice la Escritura, bueno, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que han de recibir los que creyesen en él. Amén. Muy bien. Pastor, ¿un diácono debe siempre predicar? Pues ojalá predicara no solamente un día, un sermón, sino 10 o 20 sermones diarios. Pero siempre un La diácono misión, no predica. la misión la misión del cristiano es predicar predicar el evangelio. Pero el hecho de que tenga una investidura de diácono no es igual a que tenga que predicar. Porque al final, la predicación desde el manejo de oratoria es una cosa. Que creo que a esa es a la que él se refiere. Sí. La predicación encomendada por Jesús es otra cosa. Es cuando las personas confunden la predicación, se generan las inquietudes. Cuando yo le hablo a una persona del amor de Jesús en el parqueadero, en la esquina, en el paradero de buses, el que va conmigo en el servicio masivo, sí, yo estoy predicando el evangelio. Ahora, si la persona pregunta es, ¿debo de predicar en los cultos? Pues ya eso es otra cosa. Diferentes. Porque las condiciones son diferentes, las exigencias son diferentes, la responsabilidad es diferente. No es lo mismo un diálogo que un sermón. Entonces hay que establecer la diferencia. Todos los cristianos predicamos, todos los días, desde diferentes campos. Con la vida, con el testimonio, con nuestras palabras, con nuestras interacciones. Hay otros que también predicamos desde un escenario. Amén. Muy bien. Pastor, Dios lo bendiga. ¿Cómo puedo hacer para entender aquellos libros o pasajes en la Biblia que son difíciles de comprender? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿A dónde puedo acudir? Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas, primero vamos a decirle al hermano de que a mí también me pasa lo mismo. No sé si al pastor Diego, pero a mí también me pasa. A veces me encuentro con pasajes complicados sí, que uno como que no le encuentra. sí. Solo haciendo un análisis muy profundo descubre el por qué se dio. Y le voy a colocar un ejemplo acá. Que hasta este momentico que han hecho la pregunta, entiendo el pasaje. No lo había entendido. Pues si ustedes comienzan a hablar y mi computador comienza a funcionar. Siempre yo me pregunté, hasta ahorita, ¿por qué David mandó matar a Joab cuando era un general leal? Que le quitó cualquier cantidad de enemigos. Inclusive pensó en que Abner era una amenaza para David. Y cuando Joab mata a Abner, la reacción de David fue tremenda y mandó matar a Joab. Al hombre que yo creo que difícilmente en el mundo habrá un hombre tan leal como Joab. Lean la historia y verán. Y en este momento vino a mi mente la razón. Es que David era el rey. Y los reyes son soberanos. Y ellos deciden. Es muy posible que a muchas personas les pase de que hay pasajes en la Biblia que se les hace difícil. Algunos son situaciones de ubicación en el texto y en el contexto, la persona, los actores, como el que acabamos de hablar. Pero hay otros casos que requieren una ayudita de su pastor. Sí. Porque posiblemente su pastor tenga una información más amplia. Posiblemente le haga falta leer un texto que no siendo bíblico
le arroje luz acerca del texto. Hay un libro muy importante que se llama Usos y costumbres de las tierras bíblicas, donde se plantean cómo veían ellos el ojo de una aguja. Claro. Sí, por ejemplo. ¿Cómo era el aposento alto? ¿Cómo era el aposento alto? ¿Qué era el aerópago? El aerópago. Que uno lee y dice, venga, ¿y con qué se come? Entonces posiblemente usted no tiene las herramientas. Entonces usted habla con su pastor y su pastor le puede ayudar. Otra buena manera de entender esos pasajes es teniendo una biblioteca de Biblias. Eso suena raro, ¿no? Porque una biblioteca sin Biblia no es Biblia, pero es que aquí estamos hablando de biblioteca de Biblia. Es decir, tenga varias ediciones de la Biblia. Y el texto que le genera inquietud, Vaya, léalo en varias otras. vaya, léalo en varias ediciones y es muy posible que encuentre la respuesta. Otra posible herramienta puede ser un diccionario bíblico. Eso sí, hay que tener en cuenta que cuando yo leo el diccionario bíblico, hay temáticas doctrinales que son nocivas porque el que Sí. se dedicó a hacer ese trabajo, pues tiene ciertas tendencias y formación de determinada escuela que en muchas ocasiones va en contravía de lo que la Biblia dice. Pero él, en aras de justificar su credo, sesga la interpretación. Entonces, por eso aquí también hemos dicho, hay que saber leer, hay que saber ver y hay que saber oír. Oye, Porque no todo lo que uno lee es verdad, no todo lo que uno ve es verdad, no todo lo que uno oye es verdad. Pero sí le daría esas herramienticas, ¿no? excelente. Sí, señor. La Mercedes. Pastor, si a un pastor lo invitan a hacer una ceremonia fúnebre a inconversos, ¿él puede ir ¡Claro! Es la oportunidad para presentar a Jesús. para predicarles el evangelio? Pero claro. Y harta gente que se ha una ido de a la Yo me trataría Una de las así. mejores opciones Yo, que hay. yo titularía el tema, hoy me llaman a una ceremonia de Sí. esas. Yo titularía mi sermón, La muerte no escoge. Así la Bueno, titularía. listo, Dieguito. Y a través de ese, Mejor dicho. les hablaría de que todos somos un potencial a morir y debemos de estar pues preparados para enfrentar la eternidad. Amén. Mire esa pregunta. Dice, Pastor, Dios lo bendiga. Siempre decimos que Dios está con nosotros. ¿En qué momento Dios no está con nosotros o se aleja de nosotros entonces? Dios no se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Él. Dios no está con, Dios está en. Sí. Eso es lo que dice San Juan capítulo 14. Antes de la resurrección, Jesús le dijo a los discípulos, estaré con vosotros y estaré en, estoy con vosotros y estaré en vosotros. Con vosotros antes de la muerte. En vosotros después de la resurrección. Son dos tiempos diferentes. Amén. Buena Mercedes. Pastor, ¿está bien que un hermano o hermana demande por bienestar familiar? Pues si un tipo es tan guapo para ser hijos, pues que sea guapo para responder. Y si no responde como padre, Sí, está la ley. pues ahí está la ley. Por eso usted antes de engendrar un hijo, piénselo. Porque es posible que usted mañana diga, esa era mi mujer, pero no podrá decir, ese era mi hijo. Sí, pastor, eso es. El hijo es el hijo Sí. y hay que responder por El él. esposo puede dejar de ser el esposo, la esposa puede dejar, pero jamás podrá decir, ese era mi hijo. O esa era mi madre, o ese era mi padre. Jamás. Bien. Amén. Dice acá, Pastor, ¿qué pasó finalmente con la hija de Jefté? ¿Murió o no murió? Hay dos corrientes de pensamiento. Si ve que es que aquí cambiamos Sí, de... quedó de una. Esta semana me llamaba un pastor sobre un tema y le planteaba yo las dos cosas, porque es que una es la regla y otra es la excepción. Sí. En este caso, hay dos corrientes de pensamiento relacionados con la hija del levita. Sí, señor.
¿cierto? Una que efectivamente la sacrificó. Otra que simple y llanamente la envía a hacer su lloro con las doncellas, Sí, señor. y luego la niña se queda en la casa y no se casa. Se priva de su derecho sexual y reproductivo. Sí, exacto. A eso es a lo que se refiere el sacrificio de ella. Estoy hablando de dos corrientes. Una que dice, efectivamente hizo como Jehová le había mandado. O sea, la ejecutó. O sea, la llevó al sacrificio. Entonces dicen, si hizo, fue porque la sacrificó. Pero hay otra corriente que plantea que más bien lo que hizo fue privarla de sus derechos sexuales y reproductivos. Exacto. Sí, porque dicen que si lo que se le hubiera atravesado fuera un animal, lo hubiera sacrificado porque se podía sacrificar. Bueno, sí, hay muchas corrientes ahí al respecto, sí, señor. Van a merced. Pastor, Pero esas son las más fuertes. ¿qué señales hay acerca del arrebatamiento de la iglesia? No, pues, el hecho de que hoy estemos aquí predicando, enseñando, compartiendo es una señal. ¿Cierto? La contaminación global, No, pues todo. la globalización de la No, y la política, desintegración. la globalización de la economía, la Maldad globalización se ha de la multiplicado justicia, horrible. el surgimiento de la apostasía, el espíritu de la odisea en la iglesia, porque estamos en el tiempo de la odisea. Alguien dirá, pero ¿cómo así? Claro, hoy en las iglesias a lo malo le dicen bueno. Hay una cantidad de cristianos que son neutros, que como dice el dicho por ahí, ni les va ni les viene. Son miembros de una comunidad, pero ni actúan como miembros ni se van en contra como si fueran enemigos. O sea, el fenómeno, el espíritu de la odisea está ahora en la iglesia. Cuando en las iglesias ya tenemos que acudir a convertirlos en centro de esparcimiento para que la gente vaya, cuando manipulamos a la gente para que expresen lo que realmente no están sintiendo. Hay una cantidad de cosas que nos dicen que claro, la maldad, los padres matando a sus hijos, matando a sus sí, Sí. la descomposición social tan Esa grave, terrible, sí. el surgimiento de Sodoma en la sociedad, inclusive dentro de las iglesias, donde ya hay pastores que son sodomitas y que no les da pena decir que se llaman pastores, ¿no? Pero no en la Claro, iglesia nuestra. no, en No en la iglesia nuestra. No. La iglesia, gracias a Dios hasta hoy, conserva principios, valores, pero también hemos venido siendo permeados por muchas cositas que van haciendo desaparecer la esencia de lo que es el verdadero cristianismo. Me temo por las generaciones venideras y me preocupo por los pastores que comienzan, en los cuales yo añoro que haya en ellos ese sentir de aceptar que están en el siglo XXI, pero que viven con los principios del siglo I, que es bien complejo. Que ella decía una hermana eso, una anciana de la iglesia decía eso. Que a pesar de todos los pastores antiguos están desapareciendo y estos hermanos están muy modernos. Sí, es que uno ve... Los pastores jóvenes están muy modernos. ¡Oh, Dieguito! ¡Oh! Bueno, Dios nos guarde. Amén. Pregunta acá, mano Carlos el oyente. Pastor, si un hermano se aparta de los caminos de Dios, ¿se le puede seguir llamando hermano? Muchas gracias. Hay dos maneras de verlo. Y se los voy a plantear. ¿El hijo pródigo dejó de ser hijo? No. ¿Dejó de ser hermano del que estaba en la casa? No. 2. Es solo para que reflexionen y ellos mismos encuentren la respuesta. Claro. Y yo voy a hacer un comentario. Pablo escribe diciendo que apártese de aquellos que llamándose hermanos viven una vida desordenada, que inclusive ni quieren trabajar. Habrá que mirar la situación. Y aquí es donde viene mi comentario.
El soldado recoge al herido, compañero. El bandido recoge al bandido, compañero. Nuestro hermano está herido por Satanás y nosotros lo destruimos. ¿Está bien? ¿O será mejor ir a darle la mano y decirle, venga, Amén. aunque te hayas caído? Sí. ¿Qué fue lo que Santiago escribió en el capítulo 5, el verso 20? Sepa que si alguno hace volver al hermano del error a su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Si se lo hace volver, es porque se había ido. Sí. Claro. La parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, son enseñanzas que muestran de hermanos que están sin Cristo en diferentes circunstancias y que su deber y el mío no es levantarlo con el pie, sino extendiéndole la mano. Y no sea que alguno de ustedes, el que se crea muy fuerte, mire que no caiga, ¿no? También. Sí. Todos estamos en esa posibilidad, Dios nos guarda. Claro, es que el problema nuestro es ese. Juzgamos según el momento y se nos olvida que hoy no tenemos gripa, pero mañana podemos tenerla. Así es. Vamos con la otra pregunta, La creo que es la última. última. Pastor, ¿todo lo que está en la Biblia hay que creerlo o hay cosas que no? Sabe que me abre un panorama muy grande. Sí, esa pregunta está profunda. Es muy Está amplia. como al mirarla sencilla, pero está muy profunda. Claro, es una pregunta impresionante. Porque en la Biblia es un compendio de temas diversos que hay cosas en las cuales uno no puede, ¿cierto? Imagínate, por ejemplo, el pastor Diego lee el libro de Oseas, donde lo envían a prostituirse. Pero entonces hay que mirar es el contexto. ¿Ya? Era una manera de Dios mostrar el amor de Dios por Israel. Israel es la prostituta, Claro. y Dios es el hombre fiel. Entonces Dios utiliza esa Figura. parábola Sí. para ilustrar el amor de Dios. La Biblia manda matar, pero también prohíbe matar. Sí, Entonces, dependiendo del contexto en que se da el pasaje, es que yo debo de profesar mi fe. ¿Está claro? Comprendiendo lugar, circunstancia y tiempo, que son tres cosas fundamentales. Y pueblo. Entonces, cuando entramos al campo de la gracia, al Nuevo Testamento, ya nosotros encontramos una hoja de ruta muy demarcada acerca de cómo debe vivir el cristiano. Espero que eso le quede claro a la persona. Amén. Lamento decirles que el tiempo se fue.